A continuación, hermanos, vamos a alabar a Dios
mi hermana se encuentra enferma. Guadalupe Hernández Botello. Oremos. De las hermanitas que buscan pasar al frente o en sus lugares pueden hacer. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Señor, gracias te damos, Padre eterno, porque nos permites estar aquí esta hermosa mañana de resurrección para alabar, glorificar tu nombre, Señor. Agradecerte, Padre eterno, el sacrificio que hiciste por nosotros, bendito Dios, y las bendiciones que día a día recibimos de tu mano, Padre eterno. Bendito Dios, traemos gratitud ante ti, Señor, pero también hay necesidades, bendito Padre. En tus manos divinas te pongo a todos mis hermanos aquí presentes, Señor. Bendice sus hogares, bendice nuestros hogares, nuestras familias, Señor, y bendice a los enfermos, Padre eterno. Todos los enfermos que vienen en el boletín, Señor, sé con ellos, bendito Dios. Y muy especialmente quiero pedirte, mi Padre, por la hermana Lupita Hernández Botello, Señor. Tú sabes, Señor, sus dolencias, sus necesidades, Señor. Bendícela, Padre mío, y sé tú el médico de médicos, bendito Padre. Bendito Señor, guárdanos en el hueco de tu mano, Padre eterno, y llévanos a nuestra casa con bien, con bendición. Por Cristo Jesús, el Señor nuestro, te lo rogamos con el perdón de nuestros pecados. Amén. A continuación tenemos la promesa de Dios en Juan 1:12 que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A continuación, hermano, vamos a tener la proclamación de la palabra, puestos de pie. Dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, 130. La lectura bíblica, hermanos, se basa en Lucas 24, del 13 al 35, y lo vamos a hacer de forma alternada. La palabra de Dios dice: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Dice: pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han hablado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado.
Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Todos juntos. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Hermanos, a continuación tenemos el mensaje por nuestra hermana Minerva Zambrano de León, que nos acompaña esta mañana. El tema es: pero nosotros, ¿qué esperamos? Buenos días, hermanos. Vamos a meditar esta mañana en este pasaje tan hermoso sobre el camino a Emaús. Yo creo que en muchas ocasiones lo hemos leído, tal vez lo hemos estudiado, hemos reflexionado. Sin embargo, siempre hay un mensaje nuevo que tiene el Señor para nosotros. Tendremos una palabra de oración. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios grande, maravilloso, quien resucitó, Señor, y que nos dio la vida, esa vida eterna, Señor, que solamente podemos tener por ti. Bendícenos en esta hora, Señor, y permite que nunca olvidemos estas cosas que acontecieron. En el nombre de Jesucristo. Amén. Iniciamos el pasaje que acabamos de leer en Lucas 24, en el versículo 13, que me voy a permitir leer de nuevo, y dice: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y es aquí donde inicia este relato. 60 estadios. Sabemos más o menos la distancia. Hoy estamos acostumbrados a medir en kilómetros. Ellos caminaron 12,5 kilómetros. 12,5 kilómetros hacia el norte de Jerusalén. ¿Qué estaba sucediendo en Jerusalén? Estaban todos, pues nos dice aquí, sucedieron muchas cosas. ¿Qué eran estas cosas? ¿Qué acababa de pasar? Jesucristo había resucitado. Y estos hombres, que nos dice que yo creo que regresaban después de haber estado celebrando la Pascua. Sabemos que los judíos acostumbraban de cualquier parte donde se encontraban ir en estas fiestas a Jerusalén y subir a ese lugar y estar todos reunidos. Pero habían pasado ya 3 días, era el tercer día después de la muerte y crucifixión de nuestro Señor, y ellos regresaban a su lugar tal vez. Caminando, nos podemos imaginar, en un día como hoy, tal vez que no hace mucho calor, temprano por la mañana, sabemos cuánto sería 12,5 kilómetros de distancia, en que estos hombres empezaron a caminar. Y empezaron a caminar y estaban hablando, comentando estas cosas. ¿Qué eran estas cosas? Lo que acababa de acontecer y que toda la ciudad de Jerusalén, todo el pueblo judío se acababa de enterar. Y en el versículo número 24, en el versículo 1 del mismo capítulo 24, vemos qué eran las cosas que habían acontecido. Y nos dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Qué había pasado? Nosotros sabemos, hemos estudiado ya muchas veces esta historia. Sin embargo, vamos a ver cómo el Señor, caminando 12 kilómetros con estos hombres que se alejaban de Jerusalén, iban, pudiéramos decir, al lado contrario, porque todo estaba aconteciendo en Jerusalén y ellos iban hacia el norte, a una aldea que tal vez era su lugar de origen. ¿Y qué pasaba?
iban platicando y comentando y viene le llaman como forastero, y se une con ellos en el camino y le dice en el versículo 18, comentando: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Esas cosas eran lo que acababa de suceder. Habían ido las mujeres al sepulcro y ¿qué habían encontrado? El sepulcro abierto y vacío. Aún así, se habían tratado de asegurar y habían corrido y habían empezado a decir a los demás discípulos lo que acababa de acontecer. Y estas cosas eran las que comentaban las dos personas que iban platicando, a los cuales Jesús se une y ellos le llaman forasteros. Y nos dice que les cuestionó: ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué estaban tristes estos dos hombres? Porque ellos, ¿qué era lo que estaban platicando? ¿Qué era lo que habían comentado? Vamos a irnos al versículo 21, que es en el que vamos a centrar nuestro tema en esta mañana, y dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué había acontecido? Pues que habían encontrado el sepulcro vacío. Y qué miedo, qué tristeza tenían estos hombres, que ellos habían estado esperando durante muchos años. ¿Qué habían estado esperando? Un rey, un capitán de ejército que fuera capaz de llevarlos a la libertad. Habían estado esperando a un líder. ¿Y ahora cómo se sentían? Tristes. Se sentían tristes, ¿por qué? Porque no creían que estas cosas hubieran acontecido. Y fíjense que dice de nuevo, pero empezamos. ¿Cómo? Pero. ¿Qué es un pero? Yo creo que si sabemos el idioma español, cuando recordamos nuestra gramática maravillosa que tiene muchos recovecos que aprendemos todos los días, cuando decimos pero es porque hacemos una pausa y vamos a mostrar una excusa o algo que va a suceder. Yo tenía pensado esto, pero ocurrió esto. Entonces, ¿qué significa? Que yo ya tenía una idea. Ellos estaban esperando a un gran líder. ¿Y qué aconteció? Pero, nos dice ahora en el mismo versículo, además de todo esto, o sea, no conformes con lo que había acontecido, que habían ido a encontrar la tumba vacía, ellos estaban tristes. ¿Por qué? Porque no creían y no estaban seguros de que ese mensaje que el Señor les había estado hablando durante toda su ministerio y mucho antes, desde el Antiguo Testamento, ellos no creían que esto fuera a suceder. Y les voy a pedir que vayamos a buscar a nuestras Biblias, por favor. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 11, que nos dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba con ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Esto era un acontecimiento que había sucedido de repente? No. Ellos ya estaban avisados. Sin embargo, ¿qué pasó? No creían. ¿Por qué? Porque ellos esperaban otra persona. Ellos esperaban a alguien tal vez que llenara sus expectativas, y tal vez cada persona tenía una expectativa diferente. Entonces, ¿qué iban ellos comentando? Que aun y cuando todo esto había sucedido, ellos no creían.
y todavía no podían entender por qué nuestro Señor Jesucristo habría de morir en la cruz, ni tampoco podían entender que tuviera que pagar ese precio por la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos estaban tristes. Y nos dice el versículo 22, aunque, otra palabra, ¿qué es un aunque? Estamos haciendo una pausa con un pronombre relativo y nos dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que fueron antes del día al sepulcro. ¿Qué significa? Aun y cuando las pruebas estaban frente a ellos, ellos no creían. ¿Por qué? Porque estaban esperando a alguien diferente. Ellos no estaban contentos, estaban tristes y comentaban en este camino de 12 kilómetros hacia Emaús qué era lo que había pasado. Y aun y cuando Jesucristo se había comunido con ellos, nos dice que sus ojos fueron velados y no le podían reconocer. Y más adelante, ellos le cuentan a ese forastero su historia y nos dice el versículo 23, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. ¿Por qué? Porque ya no estaba en la cruz, había resucitado. Y esa resurrección él la había anunciado muchas veces, pero ¿qué pasaba con la gente? No le habían creído. No le habían creído porque ellos esperaban a alguien más. Y nos dice en Mateo 17, versículo 22 y 23, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Quiénes? Los discípulos, cuando Jesús les había ya hablado de estas cosas y les había dicho premeditadamente lo que iba a suceder, pero ellos no creían. E inicia de nuevo lo que acabo de leer, mas al tercer día resucitará. ¿Qué pasa de nuevo aquí? Nosotros teníamos una idea, estos hombres tenían una idea de que había de cumplirse algo, pero no creían. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a alguien diferente. Vamos a irnos por favor ahora a 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 y 14, entendiendo que estas cosas, esta resurrección maravillosa de nuestro Señor, había sido ya dicha y fue dicha después. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra preocupación, vana es también nuestra fe. ¿Qué no entendían estos hombres que caminaban hacia Emaús? Que era necesario que se cumpliese la Escritura, porque si no se hubiese cumplido, ¿qué hubiera pasado? Vana sería nuestra fe. ¿Qué significa vana? Que no tendría ningún sentido, sería falsa completamente. Y estas cosas son las que ellos comentaban y por las que estaban tristes. Llegan, imagínense, después de 12 kilómetros, yo me quiero pensar que se tardaron casi todo el día. Nos dice que cuando llegaron a Emaús, le invitaron a quedarse con ellos porque ya estaba de noche, ya estaba haciendo oscuro. ¿Y cómo fue que ellos se dieron cuenta que era Jesús? Lo invitaron a compartir el pan. ¿Y qué hizo? Nos dice el versículo número 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y, ¿qué dice? Lo bendijo y lo partió. Entonces, después de que había pasado ya 12 kilómetros de caminar con él a un lado donde le habían escuchado, donde habían comentado, donde
corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué sucede? Nosotros cuando esperamos y tenemos la idea de recibir una sorpresa, un regalo, una muestra de cariño, muchas de las ocasiones tenemos ya pensado qué es lo que deseamos. Cuando viene nuestro cumpleaños y alguien nos conoce muy bien y sabe qué es ese deseo que nosotros tenemos y lo vemos cumplido, llega con ese regalo y cómo es nuestra expresión. Maravillosa. ¿Por qué? Porque decimos, me encantó, me gustó, era lo que yo deseaba. ¿Qué esperaban estos discípulos en este camino de Emaús? Ellos estaban platicando, comentando, pero no creían que se tuviese que cumplir la Escritura. Sin embargo, nos damos cuenta que ellos, al llegar ahí y darse cuenta de que Jesús había caminado con ellos y ellos le habían reconocido hasta el final, ¿qué hacen? Regresan a Jerusalén. ¿Y por qué regresan? Para seguir comentando y dar prueba de que sí era cierto que esa grande roca había sido removida de la tumba sin necesidad y que habían encontrado la tumba vacía y que era necesario que se cumpliesen estas cosas. ¿Qué son estas cosas? La profecía que venía desde siempre, que nos habían dicho durante años y años, y aún así los judíos no creían. ¿Qué esperamos nosotros de este Jesucristo? ¿Qué esperamos? ¿Que nos cumpla nuestros deseos? ¿Qué esperamos? Una vida eterna maravillosa al seguir. ¿Qué esperamos? ¿Ver esa tumba vacía? ¿O todavía en nuestro corazón nos encontramos tristes porque Él tuvo que morir? Al contrario, este es un día para sentirnos gozosos. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. Gracias, hermana. Agradecemos a hermana Guerra, que el Señor nos pida bendición y le dejamos para su santa palabra. A continuación, hermanos, vamos a alabar a nuestro Señor Jesucristo en este día de resurrección, entonando el himno 197, Aleluya, Cristo resucitó. Reciban todos ustedes un afectuoso saludo de bienvenida. Y si hay algún aviso, es el momento oportuno. ¿No hay avisos?
hermanas de la Sociedad Femenil al dirigir este culto de matutino, y no solamente nos ofrecen el alimento espiritual como ya se ha hecho esta mañana, sino que además también nos ofrecen un alimento material. Así que hay unas hermanas que ya están allá en el salón social preparándose para recibirlos y participar de un desayuno. Entonces queremos invitarlos, hermanos y hermanas, para que así como hemos estado en comunión mediante la palabra, también estemos en comunión mediante los alimentos. Así que estamos cordialmente invitados al terminar este culto matutino de resurrección. Luego vamos a continuar con nuestras actividades normales de domingo. A las 9:30 nuestro primer culto, y a las 12 también nuestro segundo culto con la participación coral, y la escuela de formación cristiana, que hoy como quinto domingo nos toca estar aquí en el templo en la clase unida. Así que gocémonos y alegrémonos en este día de gozo, día de triunfo, porque Él vive. Muchas gracias, hermanos. Nos preparamos para ofrendar al Señor con el siguiente pensamiento. Tributar a Jehová, oh familia de los pueblos, dada a Jehová la gloria y el poder, dada a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrendas, venir a sus atrios. Salmo 96, 7 y 8. En esta gloriosa mañana de resurrección, agradecidos estamos contigo, Señor, por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de cantar, de honrarte y glorificarte, porque estás vivo, porque tú solo eres el receptor de esto. Gracias por estas ofrendas, bendícelas. Permite que podamos seguir siendo siempre agradecidos a ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Así, siguiendo de pie, vamos a recibir la bendición apostólica y después vamos a cantar el himno 449, Confiar en Jehová.
Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor eterno de nuestro Padre Dios y la consolación y guianza de su Santo y Divino Espíritu sea con todos vosotros, con vuestras familias presentes y ausentes, con los enfermos y con todo el pueblo de Dios desde ahora y por siempre. Amén.